es domingo de política, ya está aquí con nosotros Luis Estrada en el estudio para su política en la mesa. Luis, precisamente, ¿de qué hablamos hoy? De la consulta. Así es, Héctor, muy buenas noches. Pues del pronunciamiento de la Suprema Corte esta semana, como lo estaba mencionando en este momento Alejandro Encinas. Hay que recordar aquí cuál es la lógica de la estrategia del PRD a través de unos ciudadanos, y lo iremos comentando poco a poco, pero lo que buscaba, si bien no es una cuestión de tratar de probar cuál es la posición de la Suprema Corte respecto a este tema, sino más bien era tratar de ver si en una de esas, como dicen, es chicle y pega y pueden de alguna forma tomar ventaja el PRD de un debate que perdieron claramente al salirse del Pacto por México y que no tenían los votos tampoco para poder ir en contra de la mayoría que formaron el PRI y el PAN para aprobar la reforma energética en concreto y algunas otras, pero pues ya vemos que están de vuelta, de hecho, en el debate que vemos ahora para las leyes secundarias de la reforma energética. Si te parece bien, vamos a ver paso por paso cuál fue el camino que ha seguido el PRD. Recordemos primero que según la Constitución, en el artículo 35, es el derecho de cualquier ciudadano participar en consultas de temas de trascendencia nacional, exceptuando temas de ingresos y gastos del Estado. Y aquí es donde desde un inicio vimos que este podría ser un tema que no fuera necesariamente un tema de consulta, puesto que se podría argumentar que el ingreso del petróleo pues, tiene que ver con este aspecto. Se necesitaba el 2% del padrón de los ciudadanos inscritos, cuando no fueran las propias cámaras del Congreso las que convocaran o que propusieran esta revisión de la constitucionalidad. De acuerdo con este artículo, lo vemos también en la pantalla, el Instituto ahora Nacional de Elecciones es que lo tiene que organizar, y si se vota al menos el 40% del padrón participa en esta votación, entonces tiene un resultado vinculante, cualquiera que haya sido el resultado, y como vimos, la Suprema Corte de Justicia debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia. Y entonces aquí viene la estrategia del PRD. Una vez que se aprueba la reforma, en estos días que fueron muy difíciles para el PRD, porque lo platicamos aquí, se quedó sin vocero, Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto, Barbosa estuvo en el hospital, y entonces no tenían un liderazgo que hablara del tema o hiciera un posicionamiento claro sobre la reforma energética. Lo que vimos fue que Manuel Camacho, Alejandro Encinas, como vimos ahorita, y Mario Delgado, los tres senadores del PRD, en su calidad de ciudadanos, juntaron, de acuerdo a lo que llevaron al Senado, 1.772.242 firmas, que supera el 2% necesario para, como ciudadanos, tratar de consultarle a la Suprema Corte de Justicia, pero en realidad lo que estaban tratando de hacer era suspender los actos del Congreso o lo relacionado con la aprobación misma de la iniciativa, y hasta que se obtuviera el resultado o el posicionamiento de la Suprema Corte, que precisamente se da esta semana, como lo vemos en la pantalla. 8 de 11 ministros declararon improcedente la solicitud del PRD, es decir, dijeron que a pesar de que cuando fue presentada no había la ley reglamentaria para poder ajustarse a lo que debía proceder, la realidad es que la facultad de intervención es del Congreso y no de unos ciudadanos que pueden ir a preguntarle a la Suprema Corte de Justicia cuál es su posicionamiento al respecto. Entonces, nuevamente, como hemos visto en 2006, también vimos en 2012, el PRD carece de un equipo de asesores jurídicos que los pueda orientar, independientemente de su posicionamiento, que lograron llamar la atención de la Suprema Corte, pero nuevamente pierden tiempo, y me parece que esto a los propios correligionarios del PRD y al público o el electorado que está a su favor podría ser, que los podría desmoralizar o podría de alguna forma hartar de estar una y otra vez presentando recursos que no están jurídicamente bien armados y que pues de alguna u otra forma en ese momento ya no caminó. Pero están en lo suyo, Luis, están haciendo política, de alguna manera es montar un tema que les permita movilizarse, que les permita organizar pues todo esto que vimos, consultas y campañas. No, y lo que dice la Suprema Corte es que sin entrar a fondo en el tema, pues en realidad esto sí procede, nada más que no era necesario que hicieran todo esto. Muy bien, Luis. Así que bueno, procede por lo menos, vamos a ver en qué acaba. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches.